Sí, en realidad pues el día de hoy como municipalidad pues muy contentos, nos encontramos acá participando en el hospital regional acá de Quiché, con motivo de la inauguración que se realizó el día de hoy de un centro de acopio para el manejo de desechos sólidos que produce el hospital. Pues en realidad vemos con buenos ojos la entrega de la ejecución de este proyecto, ya que pues hay un mejor manejo, ¿verdad?, de los desechos infecciosos, peligrosos que el hospital produce, ¿verdad? Entonces pues en realidad con esto pues se está protegiendo cualquier contaminación, se está protegiendo a la población y se está protegiendo el medio ambiente, ¿verdad? Porque tenemos entendido que en el pasado de esto no había un buen manejo de los desechos, ya que solo se incineraban, se quemaban lo que se producía en cuanto a desechos solos acá en el hospital. Y hoy pues creo que ya con esta nueva modalidad pues que hoy se presentó, en realidad pues tengo entendido que solo el Quiché, el hospital de Quiché tiene hasta la fecha este tipo de centro de acopio, ¿verdad? Porque a nivel nacional pues no todos cuentan con esto, ¿verdad? Entonces en realidad nos sentimos muy satisfechos y orgullosos, ¿verdad?, que la administración actual del hospital pues haya podido ejecutar este proyecto, porque es de mucho impacto a la salud. Lo que es la inauguración del centro de acopio del Hospital Regional del Quiché, esto es para finalizar el cumplimiento de una serie de requisitos en la cual se nos va a acreditar como el primer hospital a nivel nacional en ser acreditados para el manejo de desechos sólidos. Pues es una situación bastante alegre, ya que, como les digo, seríamos el primero a nivel nacional, ya que esto implica un manejo específico de todo lo que son desechos, tanto biológicos, cuestiones de desechos comunes. Es un logro pues que se ha hecho durante varios años, y hoy pues finaliza el cumplimiento para que se nos dé dicha acreditación, la cual pues incluso va a servir de modelo hacia los 8 hospitales de la República. La realidad es que pues sí, antes incluso se manejaba así, incinerando dichos desechos, pero ya hoy pues ya se están cumpliendo con las leyes que especifican para la protección del medio ambiente. ¿Cuál es el costo de la obra, doctor? El costo aproximado es de 611,000 quetzales, es lo que se invirtió en este centro de acopio, que es uno de los centros pues por el momento más modernos de la República. Tiene todas las especificaciones de la unidad de planificación del ministerio, y para terminar con el cumplimiento de dichos requisitos para poder ser ya acreditados a nivel nacional como un centro de manejo de desechos hospitalarios. El Hospital de Quiché siempre ha sido vanguardia en muchos temas. Por ejemplo, podemos hablar del banco de sangre, podemos hablar también de que es un hospital amigo de la lactancia materna. Es un hospital que siempre ha estado en primera línea, y esto lo pone de nuevo en vanguardia. Es uno de los pocos hospitales que tienen este tipo de servicios.